Profesor Ferreira, hay preguntas. Una de las preguntas es ¿qué tiene que ver la estrella de David con el otro 6? Y también decirle, profesor, que hay muchos seres invisibles aquí en nuestra aula de clase, que usted nos ha enseñado a detectarlo. ¿Y por qué me dice eso, querido estudiante? Sí, profesor, porque sentimos el olor a rosa de Sharon. Hay un fresco como si soplasen viento de flor de loto, que es hermosísima aunque nazca en el estiércol o en aguas pantanosas. Hay olores de azucenas y olores a flor de La Habana, deliciosas y de diferentes pétalos y colores, y también hermosas flores de trinitarias. Sentimos esos aromas en las clases y por eso sabemos que hay seres invisibles en nuestra clase, profesor. Muchas gracias que hayan aprendido bastante de mí a detectar lo invisible, porque me pongo a analizar las cosas y hay cosas tan invisibles. Yo me imagino el microscopio una obra invisible, por ser el microscopio, verla tan pequeñita del Greco, por ejemplo. Y así hoy socialmente cuando pasé por mi barrio, tuve la alegría de haber 12 niños de descendencia africana columpiándose y jugando y alegre, y una amiga del barrio descendiente de aquellos seres que provienen del África, que me recuerdan mucho por sus cautiverios al pueblo de Abraham. Sentí una profunda alegría y sentí un gozo de ver esos niños y su futuro y su prosperidad, que hoy están en clase educándose y dejando la imposibilidad de ser analfabetas en un mundo. Y me recordó y no pude detener las lágrimas y detener los palpitares de mi corazón cuando recordé a aquella mujer perseguida por los blancos en las épocas de la cabaña del tío Tom, y cómo sus niños eran comprados por algunos hoy en día, digamos, terratenientes y feudos blancos. Pero eso ha pasado a la historia, así pasó a la historia ese pueblo maravilloso que fue feliz hasta el reinado de Salomón. Pero que por eso, para entender esta Sagrada Escritura, queridos estudiantes, y yo poder decirle qué tiene que ver la estrella de David con el otro 6, y es muy fácil si ustedes ponen atención, y para eso he sido enviado a explicarles esto. Por eso el predicador de los predicadores. He sido enviado porque si usted mira la estrella de David tiene también 6 puntas, y ese es el otro 6 que falta. Después, el segundo, el nombre de Cristo, que tiene que ver con una cuestión trinitaria, por eso seres invisibles trinitarios. Y el otro 6, el sagrado día de descanso de Dios. El 6º día y el 7º, que es un número maravilloso y divino. Dios descansó, pero en el 6º Él dijo, todo es bueno, por lo tanto tendríamos 3, 6 bueno. Y todo comienza el sufrimiento del pueblo, desde el mismo momento que en ese periodo testamentario que hay entre el profeta Malaquías y Mateo, muchas cosas, y entre esas está que hubiera un asesinato en los triunviratos romanos, en los baños saunas, y que en ese periodo en que hay una esperanza con César Julio,
y que luego hay conflicto con Octavio y Augusto, y en época de Augusto nace el que vendría siendo y llamarían, que también se redondearía ese nombre de Emmanuel, a alguien que tiene que ver con la paz, y se le llama príncipe de paz. Y no es como algunos creen que hablar de paz es un estado que tiene que ver única y exclusivamente con una bandera blanca y de política. La paz existe en el interior del hombre cuando su espíritu está en conexión con el Todopoderoso. Y es una paz espiritual, mental y física. Pero que también esa paz la vivió en muchas épocas, el pueblo de Dios, hasta que llegaba nuevamente a ser perseguido por cuestiones políticas. Y por eso podemos entender cómo en ese periodo testamentario nacen los idumeos y los asmoneos, del cual proviene persecuciones y una desgracia desde que el año 63, en época de Pompeyo, se nombra a un hombre que estaba de un lado y después estaba de otro, y siempre sobando chaqueta a los reyes y a los emperadores y a los césares, como fue Herodes, y que era alguien que tenía que ver con asesinatos incluso en su misma familia. Y eso es lo que no entienden los que creen que nada más es pasar desde el profeta Malaquías al libro de Mateo, porque ya sería ese el primer libro, cuando precisamente el primer libro debería ser el del Marcos, porque es el libro más antiguo, pero que se encontró después y se colocó. Por lo tanto, hubo manoseo y acomodamiento de los libros cuando llega a la cultura occidental. Y yo digo y creo que no hay una cosa más hermosa que esa promesa que el Todopoderoso le hizo a Abraham. Y ese pueblo sufrido, monoteísta, que cae en manos de muchas culturas politeístas, como fueron cuando las cuestiones sirias y asirias y Nabucodonosor, donde hay dioses baales y dioses de toda clase de adoraciones, el pueblo se supo mantener en su monoteísmo y tiene momentos de paz con Arabia, que también es profundamente monoteísta. Y ahí donde vienen muchas persecuciones de Roma, hasta llegar a las épocas del año 63, cuando empieza con Herodes para acá, hasta el nacimiento, que está en pleno fulgor, el que llamarían los occidentales y Roma hijo de Dios. Por lo tanto, podremos decir que hubieron unas palabras que dijo una vez y que se han cumplido estas profecías cuando nosotros vemos que sí es cierto que Dios dijo: ahora bien, Abraham, en ti se bendecirán todas las naciones, quien te bendiga será bendecido y quien te maldiga será maldecido. Era época en que Abraham provenía de Ur, de los caldeos, en busca quizás de agua y pasto para sus animales, porque eran nómadas y estaban a lo largo y ancho de las tierras desérticas y en la Mesopotamia media y baja, con sus ganados y sus cabras, ovejas y animales, y una comunidad nómada. Eso debemos entenderlo para poder entender las persecuciones al pueblo de Dios, y que quizás en una forma magistral, según ha dicho mi estudiante, es la forma de más acercamiento que hay de un anticristo en una tierra donde se han cumplido perfectamente las profecías, y que a ningún otro pueblo sobre la tierra le ha hablado Dios ni ha escogido en forma directa. Y por eso es que en la comunidad judía, en cuestiones de religión, aunque hay personas que provienen de judíos pero de otras naciones,
religiosamente, si no son monoteístas, no pertenecen a la comunidad judía. Y por eso debemos entender nosotros ese periodo conocido como intertestamentario, que es el que determina la cantidad de asesinatos y crímenes que hubieron de parte de Herodes y de parte de los mismos triunviratos en época romana, como los casos que hubieron en baños saunas, donde corría la sangre de todos estos gobernantes en una sociedad donde era fácil envenenar y asesinar. Y se encontraron en baño asesinatos. Algunos emperadores y reyes y césares murieron en baño sauna, asesinados. Y Herodes se codiaba con todos ellos y era otro asesino que empezó desde que lo colocaron en el año 63, en época de Pompeyo, empezó la desgracia de Israel después de un periodo de prosperidad en épocas de Salomón. Y es cuando en esa época, después con Robán, se divide en norte y sur. Por lo tanto, llega un momento, como es lógico, que al hijo de una campesina llamada María también se le llama príncipe de paz, porque traería paz a las naciones. Y esto lo vemos nosotros cuando se estudian y algunos defensores de la doctrina trinitaria, que está implicado en el significado de Emmanuel, a saber, con nosotros está Dios, y que en época de acá y Jeremías, porque en muchos combates ellos atribuían su victoria a que el Todopoderoso no los había olvidado. Pero en ese periodo intertestamentario ya hay una etapa donde muy poco, porque el pueblo se distribuye en todas las partes del mundo y que tienen solo como punto de reunión la sinagoga, que produce la unidad de una cultura y de uno de los pueblos donde realmente en ellos se ha cumplido la profecía y es el pueblo sagrado de Dios. Por lo tanto, yo cuando miro los antecedentes de dónde provienen, dónde siguen sus cautiverios y sus sufrimientos y todo lo que han pasado, no puedo dejar de desconocer que hubieron épocas, años, como dice el libro mío acerca de la historia de Israel, por ejemplo, que en el año 966 al 927 le sucede a David, su hijo Salomón, en el trono, yerno de un faraón, pese a sus condiciones de diplomático. Bajo su reinado se pierden las provincias arameas y el reino edomita. Las grandes riquezas acumuladas como producto del comercio con Arabia se aplican a la construcción monumental de Jerusalén, que es el palacio y templo desde donde gobernaba el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, podemos saber a la luz de las Sagradas Escrituras que también se le llama Emmanuel, y que no era más que un significado que tiene que ver con la encarnación de Dios, Dios hecho carne según las cuestiones y defensores trinitarios, y que incluso los judíos tenían la costumbre de incluir la palabra Dios e incluso Jehová o Yahvé en los nombres propios hebreos. Ese nombre todavía se usa en la actualidad, sin que de ello puedan derivarse ningún tipo de implicaciones. Por lo tanto, hay que recordar que el Mesías también se le tendría que llamar incluso por otros nombres, como lo dice Lucas,
Y lo dice Isaías en el 7:14. Por ejemplo, Isaías 9:6 dijo, concerniente a él, por nombre se le llamará maravilloso, consejero, también se le llamará Dios poderoso, pero no todopoderoso, también se le llamará Padre, también se le llamará primogénito de María. No se le dio ninguno de estos nombres como nombre personal, ni de pequeño ni después de emprender su ministerio. Más bien, todos eran nombres proféticos a títulos mediante los que se identificaría al Mesías, Jesús, quien vivió de acuerdo con el significado de estos nombres en todo respecto y por eso se dieron proféticamente para mostrar sus cualidades y las buenas funciones que desempeñaría para con todos aquellos que le aceptasen como Mesías, y así fue también en el caso de su título Emmanuel. Jesús estuvo a la altura del significado de ese nombre y lo cumplió. Por eso es que los adoradores de Dios siempre han deseado que Dios esté con ellos, de parte suya, apoyándolos en su empresa y a menudo. Y de aquí que no podría salir nada mejor que las 3 veces buenas que Dios vio cuando hizo la creación. Y creo que esta es la clave para entender verdaderamente a un anticristo, que sería y reinaría en el mismo Israel, y que no podemos olvidar aquellas palabras cuando se dijo, aunque se haya caído el templo de Jerusalén destruido por Tito en el año 70, pero sí recordamos unas palabras proféticas cuando se dijo, ya nadie adorará en templo, sino que Dios aceptará en vida y en espíritu, y haciendo el bien y viviendo bajo su ley. Y los judíos lo han cumplido en la diáspora. Desde todas las partes del mundo y de todos los rincones del mundo han mantenido la unidad en la sinagoga. Y hoy Dios los ha recogido después de pasar de cautiverio en cautiverio a dominar y a ser verdaderamente el pueblo escogido de Dios. Después que se le dijeron estas palabras a Abraham y se han cumplido a la perfección, cuando la Sagrada Escritura dice que ahora ya bien Yahvé dijo a Abraham, vete de tu pueblo, de tu país, de tu familia, de tu patria y de las cosas tuyas como la casa de tu padre, a la parte donde yo te mostraré y te voy a enviar. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré. Estarás bendito y grande en medio de otras naciones. Tu nombre será pues una bendición, porque a través de ti bendiciré a todos los que te bendigan y los que te maldigan recibirán maldición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí podríamos estar con las 6 letras de un Cristo, una profecía cumplida y un pueblo bendito, los judíos. Gracias, profesor Ferreira. Al fin alguien nos ha explicado realmente cómo puede ser el anticristo. 3 veces bueno. Y paz a los hombres de buena voluntad. De esta manera, queridos estudiantes, despídanse de los seres invisibles que están en mi clase. Desen un fraternal abrazo y aspiren los deliciosos olores de la rosa de Sharon, de la flor de La Habana y de los jazmines y demás flores perfumadas y la flor de loto, que es maravillosa. Nos vemos en la próxima clase, porque quería entregarle esto para que vieran cómo corrió la sangre en los triunviratos
épocas de César Augusto y Octavio. Y para esa época del periodo intestamentario surgieron los Asmoneos y Cleopatra. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes.